Déjenme saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, casi 50 años ya en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo algunos de los más recientes: Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte y Tierra Narca, de los libros que el maestro Paco Cruz nos ha dejado como joyas para el contexto, para el análisis de una situación que venimos arrastrando por décadas en nuestro país, y los personajes que él ha investigado y los personajes que él ha señalado. Orgullosamente es miembro de esta familia sin censura. Ya llegó el maestro Paco Cruz. Querido Paco, con el chisguete de voz que me queda, te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Perdón, no ando enfermo, yo fue de pronto. ¿Cómo estás? Buenos días. Fíjate, estabas diciendo, bueno, es que tienes notas, pero en serio. Pero primero, por ejemplo, lo de los comités de evaluación del Poder Judicial. La verdad es que cuando Gerardo Fernández Noroña da a conocer que hay abogados del narco infiltrados, ese es un error que debe cargarse abiertamente a los comités de selección. Sí, hubo filtros, hubo todo. Así que, y cuando da a conocer esto Gerardo Fernández Noroña, que ¿cuántos son? 29, dice más o menos. 29, que ellos tienen detectados. Pues es una vergüenza para los comités de selección. Ellos debieron haberlo visto, debieron haber analizado los currículums de cada uno. ¿A poco nada más leyeron las hojas y así pasan? No, debieron haber hecho una investigación de los que pasaron. Una investigación completa, abierta. Y salen ahora con eso. No, Gerardo Fernández Noroña, digo, qué bueno que lo descubrieron ahorita. Y qué bueno que lo descubrieron, que lo detectaron. Pero yo espero que el día que lo dé a conocer, verdaderamente haya una investigación seria, muy seria, con fundamentos para presentarle o entregarle las listas al INE. Porque de lo contrario, Vicente, si se dan los nombres así como, pues esto lo vi en tal parte, en tal periódico salió esto, eso va a ser una pifia del tamaño del mundo. Necesitan, necesita Gerardo Fernández Noroña, el día que entregue los nombres de los abogados que son candidatos a jueces y magistrados, debe entregar una lista, y si hay alguno ministro también, debe entregar una lista muy sólida, muy transparente, no dejar ninguna duda. Es cierto que habrá intentos por descarrilar este proceso para renovar, por lo menos parcialmente, el número de jueces, el número de magistrados del Poder Judicial Federal y la totalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bajará su número de 11 a 9, pero debe presentar, está obligado Gerardo Fernández Noroña a presentar una investigación muy, muy sólida para convencerlo. Porque si no se va a sumar esto a la burla, al ridículo, y si es un atentado contra la la reforma al Poder Judicial de la Federación y a las elecciones que se realizarán el primer domingo de junio. No se trata de lo que diga un periodista, de lo que diga un analista o alguien en las redes sociales. Se trata de que es el presidente de la Cámara del Senado, de la Cámara de Senadores. Entonces debe presentar una lista con nombres que no dé lugar ninguno para que dudemos todos, hablo de todos, eso le concierne a la población en general. Debe dar todos cómo y por qué llegaron a la conclusión de que son abogados ligados o vinculados al narcotráfico. Si no, si va a ser un atentado contra las elecciones del próximo junio, de por sí hay, te digo, todos los días hay intentos de uno u otro. Ayer, por ejemplo, el sinvergüenza de Marco Cortés dijo que él no iría a votar el próximo junio, y que espera que lo siga la ciudadanía. Claramente que no lo va a seguir, claramente que es un tipo que no entiende lo que pasa y además es un sinvergüenza, un pillo. Pero intentos como estos desde adentro del Poder Judicial ahora mismo, dentro de la sociedad civil, del conservadurismo, hay intentos todos los días por deslegitimar el proceso, porque el proceso que llegue al 1 de junio llegue manchado
de errores, de fallas. Así que tiene, para mí, cuando yo lo escuché, dije, no, tiene que presentar algo muy, no verosímil. No, tiene que presentar algo muy sólido que diga, aquí están las pruebas, entregarla al INE para que el INE pueda tomar las decisiones que tenga que tomar. Guadalupe Tadei dijo que por qué no se esperaban al final de pasadas las elecciones. Tú imagínate o imaginémonos que gana uno de estos abogados y después le dices, no, pero tú estás vinculado al narco. Eso sí va a deslegitimar el proceso. Tiene la oportunidad, no solo Gerardo Fernández Noroña, todo el equipo del Senado que está involucrado en eso o vinculado a este análisis de cada uno de esos 20, de esas 29 o las personas que sean, dijeron más o menos 29, tiene que dar una investigación entera, completa, para darle certeza a las próximas elecciones. Yo creo que está en lo correcto, que está bien dentro de todos los problemas que se detectan, está bien hacerlo ahora, esperar hasta después para mí sí sería un golpe muy serio porque mostraría que ni antes ni después del proceso de selección se hizo un estudio. Entonces, qué bueno que lo van a hacer este martes, dijo, ¿no? El próximo martes. Entonces, hay que darle certeza a la gente de por qué y cómo se llegó y se hizo esa investigación que van a presentar. No pueden presentar nombres a lo loco, no pueden hacer, tienen que presentar todo bien para ser creíble este proceso. ¿Es creíble? Fuimos todos a las urnas, fuimos a las urnas también, entre otras cosas, porque la entonces candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, llevaba en sus proyectos la reforma al Poder Judicial que venía desde el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es legítimo, ¿por qué? Porque lo pedimos así, porque lo hemos apoyado, porque lo hemos avalado, pero si hay estos casos, hay que darlos a conocer bien, hay que presentarlos y de una vez hay que pedirle al INE, exigirle al INE que tome medidas. ¿Para qué? Para no deslegitimar el proceso después de junio, Vicente. Así es, sí hay errores, en el proceso de selección hay que admitirlo, porque se han colado algunos personajes que podrían resultar insostenibles. Pero también hay que reconocer que es correcto lo que dice Gerardo Fernández Noroña. Es hoy, no después de la elección. Ahí sí que hay que compartir esa visión. Yo no comparto lo de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, por más que le tenga cariño y por más que la admire y la respete, no podemos esperar hasta después del 1 de junio por lo que acabas de exponer, querido Paco. Reviso rapidito las primeras planas de los periódicos, si te parece, Paco. Toma 4T, control total de telecomunicaciones, dice el periódico Reforma. Con esta reforma a las telecomunicaciones están encendidos los opositores. Ya dicen que la 4T se quiere erigir como el gran censurador. Balas y fuego, enfrentamientos y cierre de vías en diferentes estados de la República Mexicana, como Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Eh, Dicen indagar dinero y arma en vehículo de delegado del IMSS por allá en Tamaulipas. En el Universal, mire, qué bueno lo que le voy a leer en el periódico El Universal, porque es a lo que le hemos estado apostando también desde esta trinchera independiente que pues humildemente intenta contribuir a la transformación de nuestro país. Ley contra spots extranjeros prevé cancelar concesiones. La iniciativa presidencial indica que el retiro se realice por razones de seguridad o cuando lo exija el interés público. Contempla multas a concesionarios. Qué bueno, qué chingón. Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, la presidenta y la jefa de gobierno, reabren un tramo de la línea 1. Candidatos al Poder Judicial ligados al narco seguirán en contienda. El INE no tiene facultad para retirarlos de la elección judicial. De ganar, el Tribunal Electoral determinará si les quita el triunfo. Miles se forman por horas para despedir al Papa Francisco, también en la primera plana del periódico El Universal. En el Excelsior, Francisco, el corazón del Vaticano.
Indagan desfalco en Superiste. El Senado impugnará candidaturas de los aspirantes ligados al narco. En Milenio, policías, exjuzgadores, notarios y cómplices de narcos quieren partido. Órale, va a estar importante también ese debate. Trump bajará arancel a autos, lo demandan 12 estados en Estados Unidos. 4 o 5 horas para despedir a Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, dicen en la portada de Milenio. La jornada, México, país de América Latina donde más bajó la pobreza de acuerdo al Banco Mundial. Abre la puerta Trump a pacto comercial justo con China. Congreso impugnará a unos 20 aspirantes al Poder Judicial por presuntos nexos con el narco. Suplente de juez otorga protección a Silvano Aureoles contra orden de captura. Me lleva la que me trajo. En 5 años, en la contraportada de la jornada, 24,915 denuncias por despojo en el Estado de México. En el Financiero, Trump daría vuelta en U en ciertos aranceles. Fieles inician la despedida de Francisco en el Vaticano. El Economista, deuda del gobierno alcanzará este año una proporción del 60.7% del PIB. Sheinbaum envía iniciativa de ley de telecomunicaciones, dicen en la portada del Economista. En el Heraldo, incrementa 65% incautación de armas de fuego y reinauguran 4 estaciones de la línea 1 del metro, la jefa de gobierno y la presidenta. En el Sol de México, Sheinbaum crea superagencia de telecomunicaciones. Violencia en Guanajuato, Jalisco y Michoacán, dicen en el Sol de México. En Reporte Índigo aparece en portada, alcaldías brincan la ley. Desde 2001 la subcontratación de personal quedó prohibida en el país por atentar contra los derechos laborales de los trabajadores. Sin embargo, las alcaldías de la Ciudad de México aún recurren a esta figura para servicios de limpieza. En La Razón de México, elección judicial, van contra candidatos cuestionados, pero ven difícil retirarlos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desacelera y deja en el aire reformas clave. En el Independiente, fracaso del TSL en exportación, incendios y bloqueos convulsionan a Michoacán. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes en las portadas de los diferentes diarios de circulación nacional. Mi querido Paco, muchas noticias importantes, creo yo, en portada también en los periódicos, y desde Estados Unidos se reporta que el viceroy Vicente Carrillo Fuentes, hermano de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, está en negociaciones, de acuerdo a los fiscales, que así lo mencionaron ayer en una audiencia breve de no más de 10 minutos del viceroy allá en la Corte la Corte del Distrito Este de Nueva York. Desde hace meses han intentado negociar, pactar la defensa y los fiscales. La pregunta del millón es, ¿qué información puede tener el viceroy? Y es mucha, muchos nombres, muchos deberían de estar temblando, porque el viceroy va a cantar para poder librar la pena de muerte y no sé qué acuerdo puedan alcanzar con la fiscalía. El hermano del Señor de los Cielos dispuesto a cantar en Estados Unidos a un acuerdo con las autoridades. Y esto, insisto, debe de poner siempre a temblar a más de uno, Paco. Vicente, sí, mira, Vicente Carrillo Fuentes, ¿desde cuándo? Déjame decirte, ¿desde cuándo le sigo la pista? Yo lo conocí, y hablo literalmente, más o menos en 84, más o menos 1984, cuando su tío, Ernesto Fonseca Carrillo, uno de los 3 líderes del cártel de Guadalajara, los envió a Ojinaga para que los terminaran de preparar como capos del narcotráfico. Cuando Don Neto
Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, estaban por ser capturados. Doneto tenía 3 sobrinos, 4, pero 3 eran, en ese momento el otro era muy joven, 3 sobrinos que eran sus brazos derecho, izquierdo, los que negociaban, pero él era el capo. Entonces, cuando los apresan, los envía a Ojinaga, para que los terminen de preparar. Los 3 hermanos eran Amado, Cipriano y Vicente Carrillo Fuentes. Cipriano murió en un extraño accidente con armas de fuego y quedaron Amado y Vicente. En forma natural, Amado Carrillo Fuentes se convirtió en ese momento en el mejor aprendiz y con el tiempo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con la ayuda de Carlos Salinas de Gortari y del comandante Guillermo González Calderoni, lo posicionan como nuevo, en ese entonces, nuevo líder máximo del cártel de Juárez. Y en la sombra era Vicente Carrillo Fuentes. Cuando a mitad de los 90 muere Amado Carrillo Fuentes, ¿te acuerdas en aquella cirugía para cambiarle el rostro? Vicente Carrillo Fuentes toma el liderazgo del cártel de Juárez. Es un tipo que es muy violento, pero era considerado menos violento que Amado Carrillo Fuentes, así que conoce prácticamente el narco desde el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, conoce cómo los comandantes de la Dirección Federal de Seguridad, que era una policía política temible, en esa época se convierten la Dirección Federal en una escuela de capos del narcotráfico. Y Vicente, como Amado Carrillo, negociaban con ellos, negociaban con militares, negociaban con políticos. Así que del gobierno de Miguel de la Madrid, pasando por el de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, que recibía, porque hay evidencias muy sólidas de que Amado Carrillo Fuentes y su hermano Vicente le entregaron a Zedillo dinero para la campaña y eran parte del sostén y los acuerdos de Ernesto Zedillo Ponce de León para tener una parte del negocio del narcotráfico. No te lo digo al aire, la general Gutiérrez, Gutiérrez Rebollo, el general Gutiérrez Rebollo tenía información sólida. Mire, tú sabes, yo conocí a César Sin Censura, él tiene la información de su papá, pero yo tenía antes esa información, yo la trabajé por mi lado, tanto que lo publico en un libro que se llama Cártel de Juárez, que es mi primer libro. Entregaban ellos dinero a la gente muy cercana a Ernesto Zedillo, sí que Amado, que vemos en la foto, eran gente de Ernesto Zedillo Ponce de León, mientras la familia de la esposa, lo he platicado, el papá y los hermanos de Nilda Patricia, negociaban, controlaban el cártel de Colima. Así que esa historia la tiene bien Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, conoce prácticamente todo y bueno, pues luego conoce la llegada de Vicente Fox Quesada y cuando es el encumbramiento de Genaro García Luna, Vicente. Así que tienes a este hombre, Vicente Carrillo Fuentes, que tiene la historia del narcotráfico de Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón Hinojosa. Conoce todo, sabe cómo negociaban en los aeropuertos, cómo negociaban desde la presidencia con los cárteles de la droga. Así que tiene uno que temblar. No, muchos exfuncionarios tienen que poner sus barbas a remojar, porque no es un hombre cualquiera, es un capo, pero te digo, desde los 80 con el cártel de Guadalajara, su tío fue de los fundadores del cártel de Guadalajara, así que tiene bien la historia, nombres, apellidos, apodos, de quiénes y cómo se movió el narcotráfico en el neoliberalismo. Y tiene mucha información sobre el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que es el que encumbra al moderno cártel de Juárez. Es el que lo encumbra, así que tiene toda la historia de Carlos Salinas de Gortari y el narcotráfico, la historia de Raúl Salinas de Gortari y el hermano, y cómo negociaban con este hombre. Así que sí, está negociando, sí tiene información. Las autoridades de Estados Unidos le pidieron negociar y aceptan porque es un hombre que tiene la información de la escuela del narcotráfico en el gobierno de México, Miguel de la Madrid, hasta Felipe Calderón Hinojosa, imagínate. Así que, ¿de qué es historia? Pero a estos dos hombres los tiene bien.
bien completos. ¿Por qué? Porque negociaba en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari a través de Amado Carrillo Fuentes. Conocía a los dos, a Vicente Carrillo Fuentes, Amado, claro que lo conocí, que son alumnos de Pablo Acosta Villarreal, que es el que le enseña a Amado Carrillo Fuentes, a Vicente, cómo usar aeronaves para traer cocaína de Colombia a México. Después Amado Carrillo Fuentes modernizaría, traería jets, otro tipo de aeronaves, pero el que lo enseña a Amado Carrillo Fuentes es Pablo Acosta Villarreal, que era en los 80, era el capo máximo del cártel de Juárez, pero él no vivía en Juárez, sino en Ojinaga, y por ahí pasaba toda la droga. La gente pensaba que la droga pasaba por Ciudad Juárez. No, la droga pasaba por Ojinaga. Yo lo he contado, no sé cuántas veces visité Ojinaga, muchísimas, muchísimas. En aquel momento tenía la idea de publicar un libro sobre Pablo Acosta Villarreal, pero me lo ganó un periodista de Estados Unidos que era mi amigo, y publicó El zar de la droga sobre Pablo Acosta Villarreal y cómo se encumbra el cártel de Juárez, pero la droga se pasaba por Ojinaga, Vicente. Yo recuerdo, por ejemplo, en aquel momento el cura me dijo, mira, es que aquí 90% de la 95% de la población vive de Pablo Acosta Villarreal, es decir, del cártel de Juárez. Todos los negocios fluían a través de Pablo Acosta Villarreal, y claro, ya tenía como alumnos Amado y Vicente Carrillo Fuentes. Ya te platiqué, Cipriano había muerto en un accidente, así que él los enseña, y después se acerca Amado Carrillo y se acerca Vicente Carrillo a los narcotraficantes colombianos, y crece el cártel de Juárez para ser lo que era. Así que este hombre que negocia hoy con las autoridades despega bien en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, negocia con Raúl Salinas de Gortari y negocia él con su hermano, con Ernesto Zedillo Ponce de León. Vicente tiene toda la historia. ¿Por qué quieren a los fiscales federales de Estados Unidos negociar con él? Pues porque sí tiene información, verdaderamente tiene información, porque fue capo histórico y porque entendió cómo se globalizó, que es la palabra, se globalizó el narcotráfico de México hacia el mundo, Vicente. Oye, Paco, y antes de entrarle a la reforma de telecomunicaciones enviada por la presidenta que trae chillando a la oposición, ¿qué onda con el caso Silvano Aureoles, este secretario en funciones de juez, que le ha concedido una suspensión provisional a Silvano Aureoles, exgobernador del PRD en Michoacán, contra la orden de aprehensión que se dictó en su contra? Y esto pese a que a Silvano Aureoles se le señala del desfalco por más de 3,000 millones de pesos en el Poder Judicial podrido que todavía encabeza Norma Piña. Le conceden esta suspensión contra cualquier orden de aprehensión y le piden de garantía 52,000 pesos. Me parece una burla al pueblo de México. Pero otra más, súmale otra más, aunque sea una suspensión provisional que se tiene que definir en la próxima semana, en los próximos 7 días. Eh, es una locura con este Poder Judicial que se va, pero no se ha ido, mi querido Paco. Vicente, aquí lo dijimos, el dinosaurio va a dar coletazos en el año de Hidalgo. ¿Cómo te puedes explicar eso? Pero además un suplente de un juez es un amparo provisional para que la gente, los abogados y en los esos términos técnicos que tienen, dicen una suspensión provisional es un amparo provisional para que nadie lo pueda tocar, pero que cómo debemos, para que nadie pueda tocar a Silvano Aureoles Conejo. Yo siempre remarco su segundo apellido porque allí lleva la penitencia o la enseñanza, ¿no? Un amparo provisional a un hombre que tiene acusaciones serias de delincuencia organizada, de desvío de recursos que podrían llegar más o menos a 10,000 millones de pesos. Dijiste tú bien, dijiste bien, en este momento son 3,000 millones de pesos, pero ya lo dijo el gobernador, hasta 10,000 millones de pesos. Acabamos de ver cómo desvió dinero a través de la construcción de cuarteles para la policía de Michoacán, cómo
quintuplicaron o más los costos de los cuarteles y no construyeron nada, va, dejaron jacales ahí, pero sí, en algunos había búnkers para que sirvieran como defensa, refugio, escondite. A Silvano Aureoles Conejo están bien detallados los números sobre cómo desviaba dinero para sus hijas, para sus amigos, para sus compadres, para sus cuates. Llegó al nivel de rentarles cuando requerían viajar jets silenciosos. Eso exigía Silvano Aureoles Conejo. Entonces, hay un cúmulo de pruebas, pero ¿qué tienes? El coletazo del dinosaurio, el año de Hidalgo, ¿sabía Norma Lucía Piña Hernández? Claro que lo sabía. El nivel de personaje te debe decir. Así que este suplente o secretario del juzgado, ¿qué se tomó? Se tomó un permiso de Norma Lucía Piña Hernández, no lo pudo haber hecho nunca, nunca por él mismo, por su posición, por lo que representa Silvano Aureoles. Entonces es el coletazo del dinosaurio, los negocios de esa vieja clase que controla el Poder Judicial Federal, encabezado por Norma Lucía Piña Hernández. Así que no, pues esto es, yo me pregunto, y es una pregunta de a cómo salió el chistecito. Y luego, una multa de 50, una fianza de 52,000 pesos. No, Vicente, eso es la burla completa. Por eso, justamente, votamos por una reforma del Poder Judicial, por estos pillos, por estos ladrones, ¿va? Entonces, a mí se me hizo una burla ayer, Vicente, se me hizo una burla, es una burla, pero también lo entiendo como parte de Hidalgo, que aquí del año de Hidalgo, como aquí lo platicamos, no quieren dejar nada y van a intentar salvar a todos sus cuates y todavía tienen hasta el último día de agosto, Vicente, para hacer estas cochinadas, porque no puedes llamarle de otra forma, para hacer este tipo de maniobras para salvar a todos los cuates de ese viejo sistema que estaba aliado con el Poder Judicial Federal, Vicente. Verdaderamente no tienen vergüenza, no tienen nombre, y este hombre puede caminar por la calle porque sabe que tiene un documento con el que nadie lo puede tocar, Vicente, por más dinero que haya robado, por más dinero que haya triangulado, por más delincuencia organizada en la que esté involucrado. Así que es una vergüenza y debe ser una vergüenza para Norma Lucía Piña Hernández, pero a estas alturas, Vicente, del partido no les da pena, no les da vergüenza, se hicieron cínicos y yo digo que están tratando de llevarse todo lo que más puedan, porque a partir del 1 de septiembre las cosas van a cambiar, porque vamos a tener una Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a tener un tribunal que se va a encargar o va a ser responsable de castigar, en su caso, a este tipo de jueces, de secretarios de acuerdos que están haciendo negocios con criminales, como Silvano Aureoles Conejo, Vicente. Así es, Paco. Suscribo lo que dices. Oye, Paco, ¿cómo ves esta reforma de telecomunicaciones enviada por la presidenta que trae de cabeza con mucho ardor? Hay que pasarle vitacilina. A mí me dan un tecito y a los de la oposición les dan su ración, su dotación de vitacilina del Universal. Ley contra spots extranjeros prevé cancelar concesiones. La iniciativa presidencial indica que el retiro se realice por razones de seguridad o cuando lo exige el interés público. Contempla multas a concesionarios. Después de la transmisión de un spot antiinmigrante de Estados Unidos en la televisión abierta mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum propone crear la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con la que se prevé el retiro de concesiones de radio y televisión cuando lo exige el interés público o por razones de seguridad nacional. Se contempla la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que asumirá las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esta iniciativa, que se prevé que el Senado apruebe en fast track, prohíbe que concesiones de radio, televisión o audio transmitan propaganda política, ideológica y comercial de otros países y establece multas de hasta el 5% de los ingresos a los concesionarios que lo hagan. Con esta reforma, el gobierno federal busca blindar la soberanía informativa del país y evitar cualquier tipo de influencia externa en los asuntos internos a través de los medios de comunicación. Eso dice el Universal. En el Reforma, toma 4T, control total de telecomunicaciones. Concentrará atribuciones a Agencia de Transformación Digital. A través de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que llegó ayer al Senado, el gobierno federal busca tomar el control del sector, acusaron legisladores de oposición.
Advierten que ley va en perjuicio de la competencia y la libre expresión y le daría amplias facultades al gobierno. Este es el documento. Dicen en el periódico Reforma: otorgamiento, revocación y renovación de concesiones de telecomunicación y radiodifusión, implementación de procesos de licitación y asignación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, resolver los desacuerdos de compartición de infraestructura entre concesionarios, supervisión de contenidos, establecimiento de límites en contenidos publicitarios a través de máximos de tiempos publicitarios y emisión de lineamientos para que los concesionarios cumplan códigos de ética. Lo que más les ha brincado a los de la oposición en el documento que nos mostraba Ceci es el párrafo en donde el capítulo 8 habla de las plataformas digitales, ese, que dice, artículo 109, las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la agencia para el control, para el bloqueo temporal a una plataforma digital en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables. La agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una plataforma digital. ¿Por qué les arde? Pues porque quieren poner en contra a la gente de estos esfuerzos del gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, porque le están diciendo a la gente en redes sociales, cuídense, porque esto atenta contra la libertad de expresión. A los medios críticos ya no podrán hablar con libertad por temor a que les cierren el changarro. No, deberían de tener temor esos que mienten, esos que tergiversan, esos que abusan de la concesión, como las dos televisoras que ven en pantalla, etcétera, 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 mi querido Paco. A ver, fíjate, Vicente, no, es que es bien importante, esta ley es bien importante, esta iniciativa de ley todavía es bien importante porque sí es una respuesta a los spots que transmitieron las televisoras y otros medios mexicanos de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en la que criminaliza, amenaza a los migrantes mexicanos, estigmatiza, viola la Constitución. Es decir, es una ley que responde no a un control, sino que es muy clara. Es muy clara. Es una ley contra la propaganda política de gobiernos de otros países. Dice, los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio, entendemos por eso los youtubers o los restringidos en el país, no podrán transmitir, y eso debe quedar muy claro, no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística y cultural. Es decir, lo que está anticipando el gobierno, porque después de un spot que viene a agredir del gobierno de Estados Unidos, de la secretaria de Seguridad Interna o secretaria de Seguridad Nacional, como dicen en Estados Unidos, que responde a un spot que viene a criminalizar a los mexicanos abiertamente. O sea, no se escondieron, no nada, y responde también a que las televisoras supieron del contenido, lo entendieron, sabían lo que estaban haciendo y prácticamente se prestan a difundir propaganda ideológica de un país extranjero. Así que no es una ley de control, es una ley para prevenir el intervencionismo extranjero. ¿Qué van a decir mañana? Aquí lo platicamos, Vicente, ¿sí? ¿Qué van a decir mañana? Sí, y también he sido claro, Vicente, así incursionaba o incursiona la CIA en el resto del mundo. ¿Cuántos golpes de Estado ha patrocinado y promocionado la CIA en América Latina? ¿Y qué usaba? Mira, el primer medio, porque son los manuales de la CIA, el primer medio son los manuales de los medios de comunicación locales. El primer medio para desestabilizar a un país son eso, los medios. La CIA tiene una experiencia de décadas en
en tratar en desestabilizar gobiernos a través de los medios. La CIA compra periodistas, bueno, ya lo vimos aquí, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿De dónde recibía dinero? De la CIA. Ciertamente lo disfrazaban a través de agencias como la USAID, sí, pero Mexicanos contra la corrupción y la impunidad recibió 4 o 5 años, millones de pesos de millones y millones, ¿no? De la CIA, abiertamente. Yo recuerdo mucho cuando el presidente López Obrador presentó los documentos, no es que se esté inventando algo, así que el presidente López Obrador documentó muy bien cómo la CIA estaba financiando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Yo recuerdo cuando Claudio X González Guajardo de pronto salió a decir, bueno, sí nos financiaron, pero nada más 4 años, 4 años y medio eran, pero ya no recibimos nada. Pero así actúa la CIA. Entonces, lo que hicieron las televisoras con aquel spot de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, fue propaganda política, fue una amenaza. ¿Qué van a transmitir más? Entonces, lo interesante es, no podrán transmitir propaganda política, ideológica o comercial de cualquier gobierno. No está hablando de otras cosas, es propaganda política. Y todos sabemos lo que es propaganda política, propaganda ideológica. Y eso hizo Kristi Noem. Y las televisoras lo aceptaron de gusto. ¿Por qué? Pues porque son mercenarios. Así que si un día la CIA le dice a Televisa, mira, te vamos a dar tanto, pero queremos que transmitas esto, lo van a transmitir. Lo van a transmitir y van a tratar de desestabilizar al país, pero es bien importante porque mira, cuando hablan de que toma control y puede controlar las concesiones, no, eso es una mentira. O sea, dice, podría. Pues sí, pero podría no. Tú sabes, esa es una trampa que usamos los periodistas. ¿Sí? Podría cancelar concesiones. Pues sí, pero podría no. No, está hablando, es una propuesta muy seria. La iniciativa establece multas de entre 2 y 5% de los ingresos totales del concesionario que emita propaganda de gobiernos extranjeros. Es decir, no hay algo directo que te diga, si transmiten propaganda de gobiernos extranjeros, les vamos a quitar la concesión. No hay eso. No. No hay eso. Hay multas de 2 al 5% para quien transmita, y es muy claro eso, para quien transmita, ¿qué dice? Te lo voy a decir, se sancionará con multa por el equivalente de 2 hasta 5% de los ingresos del concesionario autorizado, programador o plataforma digital por incumplir la prohibición de publicidad establecida en el artículo 210 de la ley. Pero es propaganda política, propaganda ideológica. Si no se trata de decir, vamos a amenazarles con quitarles la concesión. No, dice, los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio, no podrán transmitir propaganda política. Eso debe quedar bien importante, ¿sí? Y por incumplir, por una serie de ordenamientos que se establecen, se establece el posible, ¿sí? Retiro de concesiones en radio y televisión. Es decir, no es una amenaza de si haces esto, va a pasar esto. No, primero están diciendo, va a haber multas. Si incumplen con todo eso, ¿qué va a pasar? Pues se puede llegar hasta el retiro de la concesión. Mira, el artículo 68 establece que para el rescate de una banda de frecuencia concesionada o de recursos orbitales, la agencia del gobierno que va a crear el gobierno deberá notificar al concesionario las razones en las que justifiquen su determinación, otorgándole un plazo de 35 días hábiles, que son casi 2 meses, Vicente. 35 días hábiles para que surta efecto, para que se manifieste a lo que convenga. Es decir, hay un periodo muy claro para que el concesionario se pueda defender. Definitivamente, Paco. Sí, Vicente, así que es bien importante, pero claro, tú tienes razón. ¿Qué va a decir la oposición? Es un hilo que se va a agarrar otro más, pero el spot anti-inmigrantes de Estados Unidos es durísimo. Es durísimo. Pues y además están pataleando porque al final es dinero que se les está yendo, la posibilidad de seguir haciendo negocio con Trump o con otros gobiernos. Y déjame incluir en la conversación al querido Jaime Hernández, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero,
también fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos y gran amigo de este espacio. Querido Jaime.